Bienvenidos y bienvenidas. En Chile hay enorme expectativa por lo que pueda ocurrir en el proceso electoral de este 15 y 16 de mayo para elegir una asamblea constitucional y con ello plantearse la elaboración de una nueva constitución con la que se dejaría atrás a la de la era pinochetista. Y estas elecciones también se enmarcan dentro de la expectativa de las elecciones presidenciales del 21 de noviembre para el nuevo periodo 2022-2026. Y frente a ello, también se reacomodan las fuerzas políticas, establecen diálogos, pero de plano, lo que está en juego es si la derecha se sostiene en su lógica hegemónica y si la izquierda puede unificarse en función de tomar el poder y aplicar un programa que saque a Chile de la crisis política y sanitaria. De esto queremos conversar con el abogado e investigador Héctor Testa Ferreira, a quien le damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte por acá, Héctor. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Un saludo y abrazo fraterno a todos y a todos quienes nos están escuchando. Gracias por aceptar esta invitación, Héctor. ¿Cómo podríamos evaluar este momento político de Chile, tomando en cuenta obviamente la pandemia que reconfigura incluso algunos comportamientos, prácticas, mecanismos de orden electoral, pero queda poco ya para la elección de la Asamblea Constitucional? En ese marco, ¿cómo evalúas el momento político de tu país? Sí, no queda nada, estamos a solo días. Las elecciones que muchos han calificado como las más importantes en nuestra historia reciente son del próximo fin de semana. Y pilla a nuestro país, nos encuentra en una situación de continuidad de un proceso de progresiva degradación y descomposición del cuadro político e institucional que hemos conocido en las últimas décadas, ¿no? Es el fin de un cuadro político marcado por los pactos y los acuerdos que diseñaron la transición post-dictadura, post la dictadura de Pinochet, y con un escenario de altísima fragmentación y descomposición de las fuerzas políticas tradicionales. Ese es como el contexto general en términos de la conformación política que se va a expresar seguramente en las elecciones venideras y que se ha expresado en los marcos del debate público que hemos tenido el último tiempo. Junto con eso hay que señalar que el cuadro económico, social, marcado por las medidas de restricción que ha impuesto la pandemia y que ha administrado el actual gobierno, el gobierno de Sebastián Piñera, han provocado una muy difícil, compleja situación para amplias franjas de la sociedad chilena. Y de manera paradojal, aunque no tanto considerando el perfil derechista y neoliberal de este gobierno, la principal ayuda que ha habido para las familias chilenas ha venido de sus ahorros, ¿no? Con los retiros de los 10% de los fondos previsionales que tienen los cotizantes, los y las cotizantes en el sistema de pensiones privados que tenemos en nuestro país desde los años 80, ¿no? Ya vamos en un tercer retiro del 10% de los fondos previsionales y ha sido con estos retiros de los ahorros para la vejez que tienen la buena parte de los trabajadores y las trabajadoras en nuestro país, con los que se ha costeado esta difícil situación económica y social que ha puesto la pandemia desde hace ya más de un año. Claro, pero entonces, Héctor, frente a esta situación, frente a este panorama, ¿tú crees que efectivamente los chilenos, las chilenas llegan a estas elecciones, digamos, con un mayor nivel de politización, en el mejor sentido de la palabra, es decir, con un espíritu más abierto hacia la búsqueda de un cambio como se ha planteado el pueblo chileno desde octubre del año 2019? ¿Crees que efectivamente ese espíritu se mantiene para arribar a las urnas este domingo próximo? Hay algo de eso, hay bastante de eso. Tú bien señalas, aquí lo que precedió a la pandemia fueron 5 meses de una movilización popular con altísimos niveles de intensidad, de radicalidad, de profundidad en cuanto a las demandas, anhelos que se pusieron en la calle desde el 18 de octubre del 2019. Se venían manifestando desde antes, pero desde ese momento llega a niveles de masividad, de intensidad en la movilización popular, que
que llegan a ser imposibles de silenciar, de callar, ¿no? Dentro de un cuadro institucional y también mediático que había tendido y que incluso sigue intentando ocultar esas demandas y esos anhelos y esas necesidades mayoritarias, ¿no? Entonces, hay sí una apertura de amplias franjas de la sociedad chilena hacia la búsqueda de nuevas referencias políticas, de nuevas fuerzas políticas que puedan representar esos malestares, esos descontentos. Y eso también se expresa a nivel del cuadro político y de las principales preferencias políticas y electorales que se avisoran para estas elecciones venideras. No tenemos un conocimiento acerca de cómo vendría siendo la magnitud de ese vuelco electoral que posiblemente se va a expresar en las urnas este fin de semana, puesto que las principales encuestadoras privadas que como buena parte de los mercados y de la actividad en Chile está altamente concentrado en manos de agentes del alto empresariado y de las derechas políticas, las encuestadoras han decidido simplemente no preguntar acerca de las preferencias electorales para esta elección a la Convención Constitucional. Algo bastante extraño, sorpresivo a ojos de alguien que lo ve desde afuera, pero que se explica en buena parte por el interés que tienen los sectores más conservadores y neoliberales por ocultar esta nueva realidad política y electoral que se va abriendo paso en nuestro país poco a poco y que seguramente va a tener algún grado de expresión en las elecciones del próximo fin de semana. Sí, precisamente te preguntaba porque te iba a preguntar esto porque efectivamente no hay indicios, no hay sondeos, no hay encuestas, no hay indicadores que puedan advertir o por lo menos predecir el comportamiento electoral de los chilenos y de ahí venía la pregunta anterior. Pero ahora en función de esto también te planteo lo otro, hasta dónde efectivamente con este tipo de manejo mediático de las encuestas sin cifras, ¿crees que frente a las urnas la situación en la población, la ciudadanía va a tener una posición que arribe a preferir, digamos, a los sectores representativos de quienes protagonizaron la movilización social, la desobediencia civil? ¿Crees que efectivamente ahí se va a verificar el apoyo a esa protesta o por el contrario, crees que ante el silencio, ante el opacamiento que tiene este acontecimiento político podría ocurrir cualquier cosa? Sí, sí, yo no tengo ninguna duda de que en términos de votos, aquí va a haber un vuelco electoral hacia las fuerzas sociales y políticas que han estado empujando la demanda por una nueva constitución y un proceso constituyente en nuestro país, y lo que uno podría categorizar como el octubrismo, ¿no? Es decir, las fuerzas que impulsaron la revuelta social y popular de octubre y los meses que le vinieron. Ahora, cómo eso se traduce en escaños en la Convención Constitucional es algo muy incierto por el sistema electoral que se ha impuesto para esta convención, ¿no? Es un sistema electoral que tiende a privilegiar a las listas más amplias y lamentablemente por la misma composición heterogénea y diversa de este octubrismo del movimiento popular chileno, había una fragmentación en distintas candidaturas y listas que seguramente va a tender a generar una sobrerepresentación de los sectores más conservadores y neoliberales y una subrepresentación de las fuerzas octubristas. Además, esto con la complejidad que pone una de las condiciones con las que se ha regulado el proceso de cambio constitucional, que es la regla del quórum de los 2/3, ¿no? Que pone un altísimo quórum para la generación de acuerdos dentro del marco de la Convención Constitucional y que seguramente la derecha va a quedar
por sobre ese un tercio, ¿no? Me refiero a la derecha más dura, a la derecha que hoy día gobierna, la derecha que es heredera del pinochetismo y guardián de la Constitución del 80. Por lo tanto, si viene un tiempo de bastante complejidad, ya desde el inicio del proceso de elaboración constitucional, esto se va a expresar, puesto que una de las primeras cuestiones que tiene que decidir, que tiene que ponerse como tarea la Convención Constitucional, es la redacción del reglamento. Y ese reglamento también se redacta con un quórum de 2/3, lo cual pone desde un inicio una altísima complejidad para el proceso, puesto que el cómo va a operar este quórum es algo que está en entredicho, que está en cuestión y sobre la cual hay distintas interpretaciones totalmente opuestas, ¿no? En muchos casos. Claro, claro, claro. Para cerrar entonces la última pregunta, Héctor, y a propósito de lo que acabas de mencionar, si esa es la lógica y la complejidad con la que está planteado, ¿crees que efectivamente haya voluntad política de parte de la derecha, fundamentalmente, que está en la hegemonía del poder desde hace muchos años, para reivindicar y además resignificar la protesta popular que efectivamente ha planteado algunas transformaciones? Es decir, en el escenario, en la perspectiva popular y social está la transformación de la sociedad chilena. ¿Crees que hay esa lectura adecuada de parte de los sectores de la derecha hegemónica de Chile? No, no. En los sectores de derecha hay una resistencia al cambio y seguramente va a haber, de algunos sectores, va a haber cierta apertura para algunos cambios menores que no signifiquen una alteración del escenario político, institucional altamente excluyente y con un poder muy concentrado en manos de una minoría, muy minoría, ¿no? A contrapelo de los intereses y las necesidades de una mayoría amplísima de la sociedad chilena que está demandando cambios sustantivos, que está demandando no solo, y por lo mismo, la generación de este proceso constituyente y de las causas de este estallido y revuelta social que provocó el inicio de este proceso de cambio constitucional, que es un cambio que va más allá de una reforma a lo ya existente, sino que es tiene que ver más con un anhelo refundacional de la sociedad chilena y de instituir sobre nuevas bases la convivencia de nuestro país. Y en ese sentido la derecha ha sido consistente con un afán de resistencia y de conservación del modelo político excluyente y del modelo económico y social de carácter neoliberal que existe en Chile. Claro, y se parece muchísimo a lo que estamos viviendo y expectando sobre Colombia. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida volvemos con Héctor Testa Ferreira, abogado, investigador chileno, que efectivamente a pocos días ya de las elecciones en Chile nos advierte de la complejidad de esta situación política en Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe, abordando la temática chilena en términos políticos a propósito de lo que ocurrirá en estas elecciones de este fin de semana en ese país sudamericano. Y seguimos conversando con Héctor Testa Ferreira, abogado, investigador, a quien le consultamos. Te decía al final que, por supuesto, de lo que ocurre en Colombia también es un reflejo de lo que pasa en países dominados en la orbe neoliberal. ¿Crees que efectivamente también en la geopolítica, y apelo a tu mirada regionalista y regional también, de cuánto puede influir, por ejemplo, un acontecimiento como el de Colombia en el ánimo, en el espíritu de los chilenos? Sí, influye. Estos sucesos que tienen una alta repercusión en redes sociales generan un clima y de hecho suelen ir, como hemos descubierto el último tiempo, suelen ir generando repercusiones en otros países, ¿no? La misma revuelta social de octubre del 2019 acá en Chile tuvo algún grado de incidencia en relación a las movilizaciones sociales que se dieron en Colombia al mes posterior. Y de hecho, la revuelta chilena también estuvo en cierta medida influida por las noticias que llegaban desde Ecuador, ¿no? Justamente en las semanas anteriores al estallido chileno. Y en ese sentido genera una sensación en algunas franjas de la sociedad que están más conectadas a las redes sociales, que están más conectadas a formas de comunicación e información alternativas, populares, con las que informarse de manera más verídica acerca de lo que está sucediendo en Colombia.
y dando cuenta de una cuestión que tiene que ver con algo de una cuestión de época, ¿no? Y que tiene que ver con que en aquellos países donde hemos estado gobernados por fuerzas de derecha y con mayor grado de instalación del modelo neoliberal, los pueblos han dicho basta, ¿no? Han dicho basta, hemos dicho basta, y amplias franjas de la sociedad están buscando nuevos caminos. Es lo que también sucede en el caso peruano con las elecciones donde tenemos una candidatura de izquierdas con bastantes probabilidades de triunfo, ¿no? Y en el caso chileno también se ve eso, se ve esa búsqueda que se expresa hasta ahora en una multiplicidad de referencias políticas y sociales que todavía no tiene la claridad de una candidatura unitaria, ¿no? Al contrario, aquí, como les señalaba, el cuadro en general es de fragmentación del cuadro político, sin prejuicio, lo cual, si es que nos acercamos ya al tema que señalabas al inicio de las presidenciales del fin de año, dentro de las encuestas, las dos principales candidaturas presidenciales que están mostrando hoy día las encuestas son candidaturas del campo, por así decirlo, octubrista, ¿no? Es decir, de aquellas fuerzas eh, que expresan a las fuerzas sociales y políticas que irrumpieron en la revuelta social de octubre y que han estado todo este tiempo, todos estos años, intentando un cambio constitucional y constituyente de carácter refundacional. Claro, Héctor. Y a propósito de esto, también es muy importante que nos valores frente a América Latina lo siguiente. En el marco de este proceso político que vive Chile, hay un actor político que parecería, a la luz de lo que veo y se puede leer en la prensa chilena, que queda impune y que se llama Sebastián Piñera. Hay varias acusaciones en contra de él por delitos de lesa humanidad. Incluso tengo el registro de varias acciones de la Fiscalía, algunas que quedan en la impunidad, acusaciones que hizo el gobierno contra dirigentes y contra la ciudadanía en general, que no han podido desarrollarse porque efectivamente no se puede juzgar a quienes protestaban libremente y democráticamente. Este actor político llamado Sebastián Piñera quedará en la impunidad frente a el enorme despliegue de denuncias que ha habido no solamente al interior de Chile, sino también de denuncias en cortes internacionales. Nuestra tarea es que no quede impune, no solo él, sino que los múltiples casos de violaciones a los derechos humanos, violaciones graves a los derechos humanos, y que involucran a él, a las altas autoridades de gobierno y también a un sinnúmero de funcionarios policiales y militares implicados directamente en esos sucesos. Bien, como tú bien dices, de hecho, la semana pasada, la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con la Fundación Baltasar Garzón y otros actores, han presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional, una denuncia con altísimos antecedentes, ¿no? Más de 140 páginas, donde se detallan los hechos que además ya han sido corroborados e informados por distintas organizaciones de derechos humanos, tanto de carácter intergubernamental como no gubernamental, ¿no? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, que es un organismo autónomo acá del Estado de Chile, que han informado, corroborado, documentado estas graves violaciones a los derechos humanos que tienen un carácter sistemático y que dan cuenta de un patrón común instalado en las policías y en los agentes de seguridad del Estado de Chile, ¿no? En algo con una masividad, con una generalidad que a muchos les sorprendió, pero que tiene una base, ¿no? Que tiene que ver con la continuidad de las mismas Fuerzas Armadas y de Orden, de sus mismas doctrinas policiales y militares, de la continuidad del mando que ha habido desde la dictadura de Pinochet en adelante. Aquí no ha habido una depuración de las Fuerzas Armadas y de Orden, más bien ha habido un dejar hacer
un dejar hacer y una independización de las fuerzas militares y policiales en relación al poder civil, lo cual además se ha expresado no solo en casos de violación a los derechos humanos, sino que con enormes casos de corrupción y de desfalco de recursos públicos en manos de la oficialidad y del alto mando de las Fuerzas Armadas y de orden. Y aquí en Chile, como tú señalabas, hay un marco todavía de impunidad. Y de hecho, como es sabido, algunas de las condiciones que deben cumplir las demandas a nivel internacional en casos de crímenes de Estado, violación a los derechos humanos, tiene que ver con el agotamiento de los recursos internos o que bien los recursos internos estén siendo ineficaces para efectos de conseguir verdad y justicia en estos gravísimos hechos. Y la sola presentación de la denuncia ante la Corte Penal Internacional produjo algunas repercusiones en el orden interno. Ya la Fiscalía Nacional había emitido su informe hace algunas semanas señalando la necesidad de establecer algunas medidas adicionales, de establecer una fiscalía especializada en las causas de violación de los derechos humanos, puesto que se cuentan por centenares las causas que han sido archivadas por falta de seguimiento, por falta de recursos, y en suma por una dejación, por un abandono del propio Estado en cuanto a perseguir efectivamente las responsabilidades que corresponden en todas estas miles de causas de violación a los derechos humanos que hay con ocasión del estallido y la revuelta social y popular de octubre en adelante. Claro, y para finalizar, Héctor, una pregunta que obviamente va a partir de algo que también está muy claro. El panorama electoral presidencial para noviembre de este año evidentemente quedará marcado o de alguna manera va a quedar con la incidencia de lo que ocurra este 15 y 16 de mayo a propósito de la Convención Constitucional. ¿De qué manera crees que efectivamente este resultado podría variar lo que hasta este momento constituye ya lo que llaman normalmente una polarización? Un candidato sólido de la izquierda contra una derecha que todavía no ha definido su candidatura o su representante. ¿Crees que efectivamente en esa lógica va a actuar tal como ha ocurrido, por ejemplo, en el Perú, tal como ha ocurrido, por ejemplo, en Ecuador? Sí, yo creo que eso es una realidad, pero más que polarización, yo lo llamaría como un desfonde de las fuerzas políticas y las referencias políticas que sostuvieron el consenso neoliberal en cada uno de nuestros países en las décadas anteriores, ¿no? Es el consenso neoliberal el que se ha desfondado y eso ha generado alternativas por izquierda y por derecha de distinto tipo, ¿no? Y en el caso chileno, eso se expresa muy nítidamente en el desfonde de lo que anteriormente eran la coalición de la concertación de partidos por la democracia, que fue la coalición que gobernó el país desde 1990 hasta el año 2010, ¿no? Y que después tuvo un intento de rejuvenecimiento con la nueva mayoría del gobierno, del segundo gobierno de Michelle Bachelet entre el 2014 y el 2018, ¿no? Es esa fuerza, yo creo, la que se va a ver más mermada en las elecciones venideras. De hecho, no tiene una candidatura presidencial fuerte. Hasta el día de hoy no está claro cuál va a ser la candidatura fuerte de ese sector. De hecho, para las primarias que va a haber seguramente entre los partidos de la exconcertación, todavía no está claro cuáles van a ser las candidaturas que van a integrar esa primaria. Y hay una falta de respuesta ante el nuevo escenario de parte de esas élites que han gobernado el país durante el último tiempo. Y eso ha significado que, como te comentaba, las dos principales candidaturas que aparecen hoy día en las encuestas son las de Daniel Jadwe, del Partido Comunista, y de Pamela Giles, del Partido Humanista, y en este último caso con una apelación muy fuerte hacia los sectores independientes, ¿no? hacia las franjas sociales independientes que se sienten desplazadas por una política fuertemente elitaria y partidizada.
que es uno de los signos del cuadro de opinión pública que hay en Chile, es una fuerte crítica y rechazo hacia la institucionalidad en su conjunto y hacia los partidos políticos en particular, ¿no? Hay una muy fuerte impugnación hacia las élites políticas que han gobernado en los últimos tiempos, ¿no? En las últimas décadas. Claro que sí, muchísimas gracias Héctor, esto que acabas de señalar también es muy importante y estaremos pendientes para poder conversar contigo de nuevo alrededor de este tema que además marca la pauta política de lo que algunos quieren, la apolitización de la ciudadanía. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Un abrazo fraterno y a mantener ahí la atención que seguramente en nuestro país van a suceder cosas muy interesantes este fin de semana próximo. Claro que sí, Muchas estaremos gracias por la pendientes y además invitación. estaremos informando a partir de Telesur lo que ocurra en las elecciones de este sábado y domingo en Chile. Efectivamente, hay elecciones, estamos pendientes de esto, nuestra cobertura informativa estará concentrada también en esto porque también, obviamente, los otros acontecimientos de América Latina nos interesan. Pero Chile, con este acontecimiento, podría marcar un giro político de mucha envergadura en esa región. Nos despedimos, cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.